y un frasco de pastillas. Y no sé por qué, digo que fue el mismo enemigo, se me ocurrió la brillante idea de tomarme 29 pastillas. Wow, esta niña se tomó 29 pastillas. En ese puesto, una semana, sin hablar con nadie, sin teléfono, con vigilancia las 24 horas. Y ahí fue que empezó a querer confundirme acerca de mi madre y mi hermano, y empecé a sentir odio hacia mi mamá. En el momento los doctores decían que era suerte, que yo necesitaba como yo había sobrevivido. Una cosa es el propósito de Dios, Camila, en sí. O sea, el enemigo conoce que tú en las manos de Dios eres súper poderosa. ¿Y qué pasa? Él va a tratar de debilitarte, él va a tratar de derribarte antes que tú te levantes. Empecé a vestirme diferente, los gustos cambiaron de usar ropa de niña, empecé a usar ropa de niño. Y en el momento no lo entendía, pero Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenido a su canal, Enfoque de Luz Divina. Estamos aquí, esta servidora Ana Arias, como todas las semanas enviando un mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué Enfoque de Luz Divina? Porque sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es lo que nos alumbra el camino, es lo que nos da vida, es lo que nos guía. Entonces en este programa vamos a estar hablando de temas y un tema, un versículo, un tema. Eso es el lema de nosotros aquí, un versículo, un tema. Pero en este día es un día muy especial porque tenemos una joven con nosotros. Y esta joven, que yo la conozco muy bien, ella dijo presente para esta programación, este especial, porque ella tiene un testimonio muy bonito y ella lo quiere compartir. Y ¿por qué no? Los jóvenes necesitan escuchar que Dios está haciendo cosas grandes con ellos. Dios, o sea, a veces ellos se sienten al menos, pero Dios los tiene en cuenta. Y en esta hora, ¿verdad? Yo voy a dejar que ella se presente. ¿Cuál es tu nombre? Dios le bendiga, mi nombre es Camila Mata Cipién, una joven que está en los caminos del Señor. Y sí, aquí voy a contar mi testimonio para edificar las vidas de aquellos jóvenes que se encuentran perdidos y necesitan una palabra de fe para que los guíe a los caminos del Señor. Amén, amén. Ella dijo que sí, dijo presente. Y yo entiendo, ¿verdad?, que siendo muy joven, a veces pues uno, ¿verdad?, se pone un poquito tímido, pero yo sé que Dios y el Espíritu Santo la va a ayudar, porque entendemos que por medio de su testimonio otros jóvenes pueden ser edificados y Dios puede alcanzarlos. A veces pensamos, ¿verdad?, que los jóvenes no pasan situaciones difíciles, pero estamos viviendo en un mundo tan difícil, tan complicado, en donde los jóvenes se están viendo afectados con muchas cosas, muchas trampas que el enemigo le pone para que ellos caigan. Entonces hoy vamos a comenzar en este día, ¿verdad? Camila y yo vamos a estar hablando, a tener una pequeña charla, ella y yo, y nos vamos a dirigir a ustedes para que ustedes entiendan lo que Dios está haciendo en la vida de ella. Ella dijo que sí, que iba a compartir su testimonio. Es la primera vez que, ¿verdad?, que tú haces algo así. Mi primera vez. Pero que sea para la gloria de Dios. Amén. Conozco a Camila de hace muchos años, tenía como 9 añitos. Para la gloria de Dios soy su pastora de jóvenes y también su maestra. Y no la he soltado, la tengo ahí agarradita. Yo le digo a ella que ella es mi hija, pero la tuvo otra madre. Entonces, estamos en confianza, Camila, siéntete en confianza. En esta hora, ¿verdad? En este momento vamos, como yo le dije, un versículo, un tema. Y vamos a empezar con esta palabra que es tan poderosa del libro de Efesios. Efesios, que lo escribió el apóstol Pablo. Y vamos a leer el libro de Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amén. Amén, amén. Una palabra poderosa, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escribió para que nosotros entendiéramos quién nosotros éramos en Dios. Y el tema de hoy, como le dije, un versículo, un tema. Y el tema de hoy es conociendo mi identidad en Dios. Fíjate que es uno de los problemas que tienen muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, también personas adultas están teniendo problemas con quiénes son. Estamos viviendo un mundo que hay tantas cosas, muchas cosas que llaman la atención, muchas distracciones,
¿verdad? Y el tema de hoy tiene que ver mucho con el testimonio, ¿no? Mucho. Porque sabemos que Camila pasó unos procesos, aún siendo muy niña. Camila, ¿cuántos años tienes? Tengo 15 años, para la gloria del Señor, y me ha tocado una vida normal y no normal, buena y no buena, y de eso vamos a estar hablando hoy. Sí, amén. Entonces, Camila, yo tengo unas cuantas preguntas. Fíjate que esta palabra poderosa. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Para que termine, ¿verdad? Tengas un fin que Él espera. Entonces, todas las cosas que hemos pasado, y yo sé que todos pasado, Dios tiene un propósito. Y Dios tiene en su pensamiento que va a hacer todo para bien. Vamos a comenzar, Camila, vamos a conocerte un poquito más. Yo quiero que la gente sepa quién es Camila. Si tú me puedes decir en pocas palabras, ¿quién es Camila? Camila es una joven que fui nacida en Puerto Rico con padres dominicanos. Igual que yo. Y fui criada y nacida en Puerto Rico a mi edad con una familia súper unida. Todos somos muy unidos, gracias al Señor. Pero a mis 9 años, mi madre, por situaciones del dinero, la educación, bueno, toma la decisión de venirse a vivir a los Estados Unidos. A mis 9 años recuerdo que fue como un choque de estar con mi familia a no estar con nadie, a no tener a nadie. Fue un choque que cambió mi vida en el entonces para mal, pero ahora que lo veo y estoy en los caminos del Señor, es para bien. Todo lo que Dios hace y todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito, aunque en el momento no lo entiendas. Y tú, perdonando, y tú tienes solamente 9 años. Entonces, a mis 9 años, recuerdo que me mudé para acá y nos quedamos en una casa de unos, no familia de nosotros, pero eran como familia. Y en esa casa duramos 4 meses, pasamos muchas humillaciones y eso me marcó mucho, porque ver a mi mamá llorando, si tú que eres madre, ve a tus hijos sufriendo y pasando necesidades, no te vas a sentir bien. Entonces me tocó vivir eso con mi familia, mi hermano y mi madre. Tengo un padre que ahora mismo lo quiero mucho y lo respeto mucho. No está en los caminos del Señor y sufre un problema de alcoholismo, pero todo va a cambiar en el nombre de Jesús porque yo estoy orando. Amén, amén. Amén. La oración tiene efecto. A veces oramos y pensamos que Dios no nos está escuchando, pero cuando Dios está guardando silencio porque está haciendo algo. Amén. Y pues a mis 9 años recuerdo que me mudó para acá teniendo 9 para 10. Y así fui creciendo. Siempre fui una niña que se crió en el Evangelio. Recuerdo yendo a la iglesia en Puerto Rico, cantaba, hacía pantomimas. Y cuando me mudé a los Estados Unidos no tenía iglesia. Y encontré a la iglesia de la muchacha que tengo aquí presente. La muchacha, ¿viste? Fue mi pastora por varios meses. Sí. Y surgió algo y nos mudamos de iglesia. Nuestra iglesia actual, mi pastor Milagro y mi pastor José. Y estoy allá y he empezado muchos procesos de los que vamos a hablar hoy en esta tarde. Pero sí fui una joven con una niñez buena y mala, lo puedo decir así, pero que me ha enseñado mucho y por eso estoy aquí presente. Amén, amén. Vemos que, como ella dijo, ya solamente tiene 15 años. Una joven bastante madura, muy inteligente, tiene bastante conocimiento de la palabra. Camila, entonces vamos a hablar un poco, porque yo sé que tú eres una niña muy buena, yo te conocí a los 9 años, muy, muy tranquilita, pero algo cambió en ti. Algo te impactó. ¿Qué tú puedes decir que fue lo que impactó tu vida, que trajo un cambio? Amén. Lo que más impactó mi vida fue a mis 12 años. Estaba pasando por un momento muy difícil, porque en el momento yo siempre acostumbraba a ir de vacaciones a Puerto Rico en verano. Y cuando me tocaba volver por las clases, era muy difícil, porque yo quería quedarme con mi familia. Como les dije, somos muy apegados. Y era muy difícil y no aceptaba, no asimilaba el por qué, si Dios era un Dios de amor y de misericordia,
por qué estaba haciendo que nosotros pasáramos por ese proceso, y más yo que era tan joven. Y recuerdo que a mis 12 años tuve depresión, y el enemigo siempre ataca a los que tienen propósito, a los que están en el camino del Señor, a los que tienen un propósito y están marcados por Dios, porque esa es su meta. Su meta es desviarnos de los caminos del Señor cuando Él sabe que tenemos un propósito. Amén. A mis 12 años recuerdo que tuve una discusión con mi hermano, y a mí no me gusta pelear con mi hermano, yo creo que a nadie, y mi mamá. Y me fui a bañar y vi un frasco de pastillas, y no sé por qué, digo que fue el mismo enemigo, se me ocurrió la brillante idea de tomarme 29 pastillas. Wow, esta niña se tomó 29 pastillas, ¿ok? Y en ese momento tú estabas sola en la casa. En ese momento mi mamá estaba en la cocina y mi hermano estaba en el cuarto, y yo me metí a bañar después de haber tomado la pastilla, y recuerdo que me empecé a sentir muy mal, súper rápido. Y pasaron las horas y empecé a vomitar, y yo no le quería decir a mi mamá por miedo de que ya me fui Peor podía ser lo que estaba pasando. No le había dicho, entonces le dije, mami, me siento muy mal, porque ella me daba de comer y lo vomitaba, entonces ella dijo, algo está mal. Ella, como madre al fin, me llevó a emergencia, y en emergencia me preguntaron qué había pasado, y tuve que decirle lo que había pasado. Entonces le tuve que traducir a mi mamá, y recuerdo que fue un momento que impactó mi vida hasta el sol de hoy. Recuerdo que me metieron a emergencia, en el cuarto de emergencia, me pusieron un yeso, duré en ese cuarto una semana, sin hablar con nadie, sin teléfono, con vigilancia las 24 horas. Pues cuando alguien te comete, sí. Entonces, lo que más me chocó es que mi madre no me haya preguntado que por qué lo hice. Y yo dije, ay, yo no le importo a mi madre. Entonces el enemigo ahí fue que empezó a querer confundirme acerca de mi madre y mi hermano. Y empecé a sentir odio hacia mi mamá y mi hermano. Entonces, todo comenzó cuando tú hiciste ese intento de terminar tú. Ahí comenzó. Entonces, ¿qué fue? O sea, yo entiendo que estabas en depresión, nunca hablaste con nadie, nunca le dijiste a nadie cómo tú te sentías. Simplemente te vino esta idea terrible de tomarte estas pastillas y te las tomaste. Y me las tomé. En el momento los doctores decían que era suerte, que yo no se explicaban cómo yo había sobrevivido. Pero hay que recordar que hay un Dios todopoderoso, que no hay nada ni nadie que pueda detenerlo. No llores, no llores. No, y ¿sabes una cosa? Es el propósito de Dios, Camila, en ti. O sea, el enemigo conoce que tú en las manos de Dios eres súper poderosa. ¿Y qué pasa? Él va a tratar de debilitarte, él va a tratar de derribarte antes que tú te levantes. Y yo tengo que decir, ¿verdad? Que Camila no es la única joven que está pasando por esta situación. Hay jóvenes, ¿verdad? Que hay jóvenes que están pasando por depresión. Mira, la depresión, yo siempre como trabajadora social y hablando con las personas en mi trabajo, como, bueno, pastora o líder, como quieran llamarle, siempre yo como le digo, he nombrado la depresión como un hundimiento. Es como si como si la tierra te estuviera tragando. Es una sensación bien, bien mala, ¿verdad? Porque tú te sientes sola, el enemigo te dice que estás solo, ¿verdad? Que nadie te ama, que es una mentira muy grande, porque primeramente tú sabes que Dios nos ama sobre todas las cosas. Y Dios, no importa lo que hagamos, Él sigue amándonos porque su misericordia es nueva cada mañana. Fíjate que no estás sola, no estuviste sola. Hay, por lo menos en los Estados Unidos, en el día de hoy se puede reportar aproximadamente jóvenes de 12 a 18 años, un 15% están pasando depresión. Y entonces en Filadelfia, que es el estado donde estamos viviendo, hay un 13% de jóvenes que están deprimidos. Y lo más triste de todo, que muchos de estos jóvenes no conocen al Señor. Porque qué bueno, cuando conocemos a Dios sabemos dónde ir. Sabemos que en su palabra hay refrigerio. En su palabra nos podemos aferrar y encontrar ¿cómo te digo? Esa guianza, ese apoyo que necesitamos en ese momento que nos sentimos que estamos solos. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que tú y yo pensemos, Dios te dejó,
nadie te quiere, pero en realidad es solamente, acuérdate que él es padre de mentiras, o sea, él vino a matar, robar y destruir, y le damos la gloria a Dios que él no pudo destruir la vida de Camila. Camila, ¿y qué pasó después de ahí? Después de ahí, comencé la escuela, seguía en la depresión, la ansiedad, pero nunca hablé con nadie. Incluso tú sabes que cuando iba a la iglesia yo era muy apartada. Sí. Era como una sombra. Llegó un momento, sí que, pero sí sé que estabas en terapia, ¿verdad? Por un tiempo. Estuve en terapia y lo dejé. Empecé la escuela, estaba en el middle school, lo que se llama primaria. Estaba en el 6º grado y en mi 6º año, recuerdo que ahí fue cuando comenzó el show. Porque a mis 12 años el enemigo me trató de confundir y quitarme mi identidad. No quitarme, robarme mi identidad. Mi diseño, el diseño que me había dado Dios. Recuerdo que empecé a vestirme diferente. Los gustos cambiaron de usar ropa de niña, empecé a usar ropa de niño. Y en el momento no lo entendía, pero me gustaba. Recuerdo que me empecé a juntar con personas que no eran buenas. Las amistades que yo juraba que eran los amigos míos de toda la vida. Y daban la vida por mí, yo daba la vida por ellos. Fumaban, bebían, se escapaban de la escuela. Y lo admito, yo dije, esto es lo que me puede llenar el vacío que yo estoy sintiendo. Y lo intenté y no fue así. Entonces, el enemigo, como no pudo destruir la vida de Camila, entonces trató de robarle su identidad. ¿Por qué? Porque tú eres un diseño de Dios. Y ya dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, dice que en el Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea que antes de tu nacer, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, lo que muchas personas por ahí llaman el embrión, como que no es un bebé, como que no tiene forma, qué sé yo qué, ese eras tú. Y ya Dios te estaba mirando, ya Él te estaba diseñando, Él te estaba haciendo lo que iba a hacer Camila, que era lo que iba, los gustos, que iba a ser los talentos, las cosas lindas que Dios iba a poner en ti, ya Dios la estaba diseñando desde el vientre de tu madre, y el enemigo lo sabe. Entonces, el enemigo está tratando, no solamente trató contigo, sino que está tratando con muchos jóvenes en estos días, tratando de robarle esa identidad que Dios le dio. Dios te escogió para que fueras una niña. Y una cosa que pasa es que cuando la niña nace, viene con su alegría en la casa, ¿no? Y nació la niña, y ¿dónde la ponemos? Vamos a vestirla bonita, vamos a ponerle el traje. Entonces hubo ese problema, que Camila cambié de un cambio, empecé a tratar mal a mi mamá. Y Dios me advirtió muchas veces sobre eso. Incluso Dios me habló a través de sueños sobre tratar mal a mi mamá. Y en los sueños era que mi mamá se moría. Y me levantaba llorando y me iba a mi mamá. Porque a veces en el momento tú no sabes lo valioso que es tener una mamá que se preocupe por ti, que siempre esté atenta a ti. Y yo no valoraba eso. Y Dios me advirtió muchas veces. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, Dios cambió la vida de mi mamá, mía. La quiero mucho, ella sabe que la amo. Pues sí, empecé a hacer cosas de las que me arrepiento. Pero si no hubiera pasado por esos procesos, esas cosas, esas decisiones que tomé, no estuviera aquí sentada dándote testimonio. Wow. So, no me puedo arrepentir de algo que pasó hace muchos años. Y de lo que digo que me arrepiento porque quisiera que hubiera pasado de una manera diferente, sí, pero no podemos hacer nada. El pasado no puede. Tú estás viendo lo bueno que Dios hizo, porque Él dice en su palabra que todo obra para mí. O sea, lo que en ese momento fue una situación tan difícil porque tuviste al borde de la muerte, tu identidad, el enemigo quiso robártela, o sea, llegaste a un modo que le digo, tenía que haber un cambio. Tenía que haber un cambio porque yo como maestra de jóvenes, yo siempre decía, yo creo lo que Dios va a hacer en ella. Y cuando yo la veía venir así, vestida así, jaquetoncita, como uno dice, yo decía, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Pero tú sabes lo que a mí me gusta de mi iglesia, en Riesel, es que yo iba vestida del sexo opuesto a mí y nunca me miraron mal, nunca me juzgaron.
nunca me dijeron algo malo. Entonces, eso me motivaba. Hay muchas iglesias que juzgan a los jóvenes, juzgan a las personas, los señalan, le dicen no, porque tú eres una mujer, tú no te puedes vestir así, tú eres un hombre, tú no puedes usar peluca. En vez de dar una palabra de fe que alimente ese vacío. Entonces, lo que me ayudó y me motivaba a ir a la iglesia era eso, que yo nunca me sentí juzgada, nunca me sentí señalada. Y entonces, por eso es que yo amo mi iglesia. Hasta el sol de hoy nunca se me pasa por la mente hijo. Nadie me puede sacar de su iglesia, porque yo amo mi iglesia, amo mi maestra, esta es como mi madre. Y eso me ayudó mucho en cuando yo me sentía sola. Ir a la iglesia, yo iba a la iglesia, uno va a la iglesia con tantas cargas. Y uno sale de ahí bien, libre. Y eso fue lo que me ayudó. Es una joven de 15 años, o sea, yo la estoy oyendo hablar, lo que yo le dije ahorita, es una joven muy madura. Y tú la escuchas hablar y tú piensas que tiene más edad, pero es una joven muy inteligente, muy madura. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para ella y por eso el enemigo quiso destruir tu vida, tu diseño. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que no pudo. No pudo. Y yo sé que muchos jóvenes están pasando por eso. Jóvenes. Y me dijiste algo que me impactó. El Espíritu Santo no necesita nuestra ayuda. Él obra solo. Cuando yo te veía venir, que te iba, las recogía para ir a la iglesia, a los estudios bíblicos, yo decía, ay Dios mío, Señor, ¿qué tú vas a hacer con ella? O sea, yo sabía que Dios iba a obrar y nunca la solté por eso, porque yo creo en un Dios tan poderoso que lo que parece imposible, Él lo hace posible. Y yo entendía que ella tiene un corazón bien lindo, un corazón que yo sé que es sensible a la voz de Dios y yo sabía que Dios iba a obrar en ella. Y yo quiero que ellas, que ¿sabes? Los jóvenes que me están escuchando y que ven este testimonio, se examinen. ¿Cómo te estás sintiendo? Si lo que tú estás practicando, que el mundo dice que está bien, que tú puedes elegir lo que tú quieres ser, si eso que tú estás practicando no te trae el gozo, no te trae paz, no te trae felicidad, tú tienes que examinarte si en verdad eso es lo que tú debes hacer. Porque cuando tú haces algo que tú sabes que está en el orden de Dios, tú vas a sentir gozo. Porque ella misma lo dice, ¿cómo te sientes? Me siento, la depresión no está, la ansiedad, gloria a Dios. no hay... Es que cuando uno está en los caminos del Señor y haciendo su voluntad, todo cambia. Por eso fue que cuando estábamos hablando en la iglesia, Pedro se delató él mismo por la forma de él hablar. Cuando tú estás en los caminos del Señor, tu manera de caminar cambia, tu manera de hablar, todo cambia. Y así fue el cambio conmigo, todo cambió, mi forma de hablar, no sé, me siento diferente, me siento bien. Ese vacío ya no está y Dios lo llenó con mucho amor y gozo. Gloria a Dios, y me gustó que ella dice que una de las cosas que la motivó, fíjense, miren, oigan pastores, oigan líderes, cuando ustedes vean las personas entrando a la iglesia, no importa cómo se vean, no las juzguen, no las señalen, dejen que el Espíritu Santo haga la obra, porque mire, en estos días que estamos viviendo es tan difícil traer una persona a la iglesia. Mira, hay personas que tú les invitas, y, sí, yo voy, el domingo. Entonces el domingo lavan ropa, están haciendo fiesta con la familia, pero nunca quieren ir a la iglesia porque no tienen tiempo para Dios. Pero cuando viene el momento difícil, cuando viene la prueba, ay hermana, usted puede orar por mí. Pero entonces todo el tiempo que te estoy invitando a la iglesia, o sea, tenemos que entender que Dios, por medio del Espíritu Santo, es el que obra. Pero por lo menos tenemos que dar un paso. Y ese paso Camila lo hizo. Camila sabía, ¿verdad?, que no estaba correctamente actuando, pero aún así ella tuvo la decisión de caminar a la iglesia. Porque tal vez porque te viste aceptada. Si te hubiéramos rechazado, ¿qué hubiera pasado? Te hubiera dejado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces con nuestras actitudes podemos alejar un alma. Y un alma cuesta mucho. Fue la sangre de Jesús que Él derramó por cada uno de nosotros. Entonces, el hecho de que un joven llegue a la iglesia y sea aceptado como es, que nadie lo señale, que solamente ore por el hermano. Si le molesta el pelo largo, grande, el maquillaje, lo que sea, para que el Espíritu Santo haga una obra que usted va a ver lo que Dios va a hacer. Mira lo que Dios está haciendo en Camila. Camila, y cuéntame más. Entonces, ¿cómo fue esa transformación? Incluso el año pasado, ¿te recuerdas que di un testimonio en la iglesia sobre la pastura? Yo tenía acuérdense que el tiempo de Dios es perfecto y a veces Él nos pone en el desierto y pensamos que nunca vamos a salir.
pero hay que saber que cuando Dios hace silencio es porque está orando. Amén. El año pasado yo me acerqué mucho a Dios.